Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas, no me vencerá, no me vencerá. Caminaré por las pruebas, el valle del temor. Caminaré la tormenta y no me vencerá, y no me vencerá. Vamos a ir. Dios es fiel, Él puede, es más que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Oh, en el trono está. Caminaré tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerá, y no me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, soberano Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, soberano Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande. Dilo. No hay nada imposible para nuestro Dios. Vamos, por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono Él está. El Rey
cantarlo bien. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre vive Israel, es solo Dios en el trono está. Bien, estamos junto a ustedes una vez más, volviendo, ¿cierto?, ya de la pausa en esta noche. Comentarles que pueden seguirnos a través de las redes sociales, a través de también Canal 79, esto es Maranata, señal BTR, y a través de Radio Estación 7 y los diferentes medios por los cuales estamos saliendo en esta noche. Bueno, ya pueden ver a nuestro lado está el Pastor Julián, bienvenido. Amén, muchas gracias, Pastor Luis. Estamos un poquito atrasados con algunos temitas ahí, pero Sí, bueno, sí, cierto. ya junto a ustedes para compartir este programa de este día y agradecer obviamente a cada uno de ustedes que se suma en esta noche. Dios les bendice. Nada es imposible, ¿cierto? Es un programa que da a conocer cómo Dios sigue obrando hoy día. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Sí, es ¿cierto? verdad. Amén, Eso amén. es así. Entonces a veces tenemos como un concepto de Dios y la idea, obviamente, de que ya hemos hablado, es que dar a conocer lo que Dios sigue haciendo hoy día. Pastor Amén. Julián, bueno, para que la gente que no le conoce, preséntese, ¿de dónde viene usted? Sí, ¿De qué bueno, país? soy chileno, gracias al Señor, a todos los hermanos que no nos han visto nunca. Soy Pastor Julián Paredes, pertenezco a la Iglesia Evangélica Misionera, hoy día trabajando por Misericordia en Puerto Montt, Ujú. pastoreando una iglesia y trabajando también en las comunicaciones a través de Radio Sintonía del Evangelio, en el programa de la mañana, Mi Mañana Gloriosa. Gloriosa. Ahí estamos 3 veces a la semana, desde las 8 a las 9 de la mañana, en el 5.º año ya de Quinto año. trabajo radial, 5.º año. Bien. Bendecido, una mano poderosa del Señor moviéndose en favor de la necesidad de la gente y hoy día estamos sirviendo al Señor, estamos trabajando para que los que no tienen a Cristo lo conozcan, para que la Claro. gente que está caída reciba a Jesucristo y en eso estamos hoy día en esta linda ciudad, Puerto Montt. Qué bueno, me alegro. Para iniciar hoy día, Pastor Julián, ¿usted es de familia que servía a Cristo o Yo soy no? hijo de pastor. Hijo de pastor. Hijo de pastor, como muchos hijos de pastor que nos están viendo hasta ahora. Hijo de pastor, mi papá el pastor Fernando Paredes, trabajamos yo tenía 8 años cuando mi papá comenzó el ministerio pastoral, así que desde pequeño vengo viendo el obrar del Señor en la iglesia, en la familia. Oh, Dios mío, harto visto y experimentado de ese Dios de lo imposible, Desde los 8 años. desde los 8 años. ¿Cuántos hermanos son? Somos 4 hermanos. 4 hermanos. 4 hermanos. ¿Y todos están ligados al, Sí. al servicio de Dios? Sí, todo, aunque esto pasa con las familias pastorales de pronto cuando se está muy inserto en el trabajo sin algunas válvulas por ahí. Ujú. Lamentablemente tengo mi hermano mayor, Fernando, que él está hoy día, ha cesado un poquito su trabajo en la iglesia, Ujú. pero cerca de Dios sin duda. Mi hermano Jorge trabajando fuertemente en la iglesia como diácono, Ujú. al lado de mi papá. Yo Ya. ya estoy fuera de la congregación de mi papá, tengo nuestro propio ministerio. Y hoy día trabajando en la misma corporación, por supuesto, Iglesia Ujú. Evangélica Misionera, pero sí, Perfecto. ahí estamos con los hermanos ayudándonos a la medida de lo posible. Avanzando en la obra del Señor. Sí, Bueno, sí. me ven escribiendo acá porque estamos haciendo compartiendo los enlaces para que obviamente todos nos puedan enviar. Bueno, como todo el tiempo es cierto que compartimos con diferentes hermanos, personas que vienen al programa. Esto es como una conversación de abrir un poquito el corazón, Sí, ¿cierto? bueno, muy bien. Porque a veces siempre miramos a las personas que son públicas en cualquier ámbito como muy de lejos, en el sentido Sí. de que hay referencia de algunas personas que quieren decir, oh, me gustaría ser como él, o me gustaría servir a Dios de esta manera, o me gustaría también recibir lo que Dios también hizo con esa persona conmigo, Sí, ¿cierto? sí, sí. Y muchas veces nosotros mismos nos hemos alejado un poco de transmitir esa relación que tenemos con Dios.
y que ha podido provocar ese tema de acercarse a Dios, porque obviamente para nadie ha sido fácil Sí, este no, tema. sí, es verdad. Y yo creo que aún más alguien que nace en un hogar que pastoral más encima, o sea, porque podemos hablar de cristiano, pero ya ahora una familia pastoral que está dedicada al servicio a Dios, Sí, hay una, podríamos decir, una presión adicional. claro. No sé cómo vivió eso usted en su adolescencia, especialmente, porque esa es la parte que más a veces se resiente. Lo que pasa, Pastor Luis, es que a todo lo que nos están viendo, y qué bueno esto, porque muy pocas veces uno como pastor se ve expuesto o se ve involucrado en una conversación cuando le dice, pastor, y cuéntenos cómo fue su infancia, su juventud en la iglesia. Hoy día, gracias al Señor, Dios nos ha respaldado de una manera gloriosa en el ministerio, pero pasamos por todo ese proceso. Un día yo le decía a un pastor, pastores ya de edad, pero habían empezado muy tarde su ministerio. Yo le decía, aunque parece un poquito soberbio, pero no es soberbio lo que le voy a decir. Le decía, yo hoy día tengo mucho más experiencia, lo digo con mucha humildad, en el campo ministerial que tal vez un pastor que tenga recién comenzando su ministerio, que tenga edad. Porque iniciamos muy de niño a conocer la iglesia desde adentro. Y es ahí donde se juega la vida, porque uno puede o amar a Cristo o el ministerio o decepcionarse. Hay muchos hijos de pastores que están en el mundo, que están lejos del Señor, que están descarriados. Es una realidad. Entonces, ya tristemente, nosotros igual estamos pasando un proceso con uno de mis hermanos, porque es la verdad. A veces la sobrecarga ministerial, el sobreesfuerzo ministerial, hace que se abandonen las áreas sensibles como la familia, como la atención a los hijos, como el tiempo para la esposa, como el tiempo para el descanso, como ese detenernos y mirar que nuestro entorno es una familia que necesita un padre. Y esos son los reveses que hoy día uno ministerialmente vive. Claro. Pero cuando uno toma esto en el sentido de crecer, porque yo recibí el llamado al ministerio pastoral siendo adolescente, nunca me imaginé que llegara a ser pastor, pero hoy día me doy cuenta que a partir de los 13 años yo ya sentía compasión pastoral, ya tenía el corazón compasivo de pastor. Y estaba dentro de la iglesia Estaba dentro de la siendo iglesia, un joven más. un joven más. Incluso de todos mis hermanos, yo era el que estaba sentado en la banca, porque tengo hermanos que cantan, que tienen una voz extraordinaria, músicos, pero yo estaba ahí en la banquita, no canto, si yo canto, me echan. Si yo canto, mejor nos vamos. Sí, sí, una cosa así. Entonces yo estaba bien restado, bien disminuido, porque no tenía aparentemente esos talentos, por algo así, claro. ¿cierto? Esas habilidades que uno podría llamarle. Claro, efectivamente, hay una carga, ¿cierto? Que se empieza a colocar en nuestros corazones, pero muchas veces eso nace naturalmente. Sí. Solamente cuando nos involucramos, ¿cierto? Cuando vamos viendo igual experiencias de otros, cuando hay un mentoreo de repente por ahí, algo que nos impacta. Sí, claro. Pero así como existe eso, también existe lo otro, porque a veces muchos líderes se frustran porque no tienen mentoreo, no tienen alguien que les guíe. Sí, correcto. ¿Cierto? No, alguien Sí, que dice, sí, es fundamental. sí, pues, normalmente, ¿cómo funcionamos? La mayoría dice, Dios te bendiga, vaya. Claro. Y es Pero- como si te fuera a la guerra con un fusil y Pero no te pasan balas. no te pasa nada. Vaya, Claro, feliz. vaya. Entonces, Con esas balas son- de salva, con ¿qué balas de hace? salva. Sí. ¿Dónde iniciaron la iglesia? ¿Acá en Puerto Montt? ¿Fuera? Me Nosotros- refiero a su papá. ¿A nosotros? Como, Sí, como familia como pastoral. familia inicialmente. ¿Hijo de pastor? Sí, hijo de papá. Como hijo de pastor, nosotros en Yanquihue. En Yanquihue. En Yanquihue, en Yanquihue, en la iglesia, ahí nace el ministerio de mi papá, siendo un diácono en una iglesia, Dios lo llama al ministerio, nace primero en él un ministerio evangelístico y luego ya un ministerio pastoral. Ujú. Y ahí comenzamos nosotros hace un par de hartos años atrás ya, hartos años, yo tenía 8 años. Entonces, nace ahí este ministerio pastoral en Yanquihue. Aprovecho de saludar a todos los yanquihuanos, sé que hay muchos en Yanquihue que ven el 79. Hay hartos hermanos en Yanquihue Sí, que sí, siguen. los que están siguiendo el programa. Es una iglesia de corte pentecostal. Nosotros nacimos bajo la cobertura. A ver, la iglesia nuestra viene de las líneas aliancistas. Ya. Línea aliancista. Entonces con un marco bastante rígido, un poquito medio cerrado, bastante una doctrina bonita, gracias, bien fundamentada, pero con márgenes bastante reducidos. Entonces Dios comienza a levantar en el pastor Fernando, mi papá, un llamado al evangelismo.
Ya. al evangelismo, fuertemente, fuertemente, al punto de que por eso de los años 85, por ahí 90, Dios comienza a levantarlo fuertemente en el evangelio, con respaldo en salvación de almas, sanidad, liberación, poderoso. En el Señor Dios comenzó a levantar familias que eran delincuentes en Yanquihue, conocidos. Hoy día, si hay hermanos que nos ven, yo les hablo de gente que nadie da un peso por ellos. Y de la gente que estaba en las calles, envuelto en pleito, en pelea, que paseaban por las cárceles. Y el Señor comenzó a liberarlos porque estaban endemoniados. Y fueron notorias sus conversiones en Yanquihue. Entonces ahí nace un ministerio evangelístico poderoso, y a raíz de eso también nace esta línea pentecostal con avivamiento. Entonces nace la iglesia evangélica misionera, la cual hoy día somos parte de nosotros. A raíz de eso nace la iglesia evangélica misionera. Perfecto. Hoy día tu papá sigue pastoreando la iglesia en Yanquihue. Sí. Yo estuve 4 años pastoreando en Yanquihue. Hace muy poco tiempo que dejamos la iglesia. Mi papá estuvo 4 años sin pastorear, hoy día está pastoreando de vuelta. Una nueva vida. En ese proceso fallece mi mamá. Mi papá mi mamá ya está disfrutando de su tan ansiada patria celestial, aunque todavía no ve todo lo grande, pero está en el lugar ahí cuando algún día nos juntemos todos. Nos juntemos todos, ¿cierto? Para allá vamos todos. Ella está feliz ahí, yo creo que ya. Y entonces hoy día mi papá vuelve se volvió a casar, hoy día tiene otra esposa, después de ser viudo. Entonces está de vuelta en la iglesia, pero Dios ha permitido todos estos tiempos para mover las piezas que tiene que mover. Dios no falla. ¿En qué momento ya inicia, bueno, antes de iniciar el tema del ministerio, pero ¿cómo es la adolescencia de un hijo de pastor? Es dura, es pesada. ¿Cómo se vive? Lleno de no se puede, lleno de que hay que darle ejemplo, lleno de que tú eres el hijo del pastor. Es complicada esa etapa. ¿Tú no eres hijo pastor? No. Ya. Entonces mi padre es igual. Ya, claro. El tema es que uno, cuando elige un hermano, hay muchos hijos pastor que me están viendo, a lo mejor se ven representados, reflejados en nosotros. Está lleno de es que no, pues que tú eres el hijo del pastor, es que ustedes tienen que dar el ejemplo, entonces uno se ve en una etapa que sí es natural de la edad, pero tiene que tener ciertos límites, y límites muchas veces por el que dirán. Claro. Más que incluso extremo, porque que los chicos se junten y compartan y disfruten no está fuera de lugar. El tema es que antiguamente era bastante más rígido. Hoy día como que se ha vuelto un poquito más flexible, y todas esas normas se han vuelto un poquito más flexibles. Antes era mucho más estricto. Bueno, los tiempos obviamente cambian. Ahora, en el lado... En ese aspecto. Sí, pero lo lindo de todo esto, Pastor Luis, es que en nuestra edad, en la adolescencia, como dijo Pastor, uno tiene sus privilegios también, pues. Lo dijo Pastor, también tenemos nuestros privilegios. ¿Cómo cuál? Es que siempre somos un poquito más mimados. No, la iglesia no es consciente, los hermanos, sobre todo los hermanos de más edad. Los hijos de los pastores son más queridos, aunque sí son los más mañosos, ¿verdad? Son los más desordenados. Correr con ventaja ahí. ¿Ah? Claro, corremos con ventaja. Partan primero ustedes y después el resto. ¿Cierto? Pasa eso. Claro, bueno, hoy día la iglesia está pasando por un proceso, creo yo, bien, no diría complejo como tal, sino complejo frente a la sociedad. Sí. Por todo lo que está ocurriendo con otras corporaciones, porque la ciudadanía igual está muy pendiente de lo que está sucediendo. Sí. La credibilidad es algo que ha afectado a la iglesia, ¿sí? A los que nos denominamos creyentes, ¿cierto? O miembros, ¿cierto?, de una congregación. Sí. Eso es algo que quizás se toca poco, ¿sí? Porque uno fuera de la iglesia no significa que sea perfecto, Correcto, ¿cierto? correcto. Pero la credibilidad es algo que hoy día este mundo requiere con urgencia, ¿cierto? Requiere la verdad, Sí, de Cristo, pero esa verdad está reflejada en nosotros. Sí, claro. Y eso obviamente creo que para un hijo pastor es más fuerte todavía. Por supuesto. Porque todo apunta hacia allá. Mira, el hijo pastor tiene todas las de ganar si abraza bien la fe y si abraza el ministerio también. Dios lo respalda, pero lamentablemente esa presión también a veces juega en contra. A veces hemos tenido tristes realidades de que esa confianza, ese exceso de libertad que se tiene de pronto, no se aprovecha bien y se termina con lo que no esperamos,
con hijos pastores fracasados, con matrimonios fracasados de los hijos de los pastores, y que en vez de dar el sazón agradable, el ejemplo, tristemente hoy día se marca una nota amarga y es una realidad. Y tú dices algo cierto, pastor, la sociedad, la iglesia, ven nosotros sin duda un referente Ujú. valórico, un referente familia, y esa presión está ahí, fuerte, porque uno no lo hace a la fuerza, sino que uno vive una vida de familia lo más cercano al diseño bíblico, pero nuestras etapas de vida, de juventud, de adolescencia, de noviazgo, de pololeo, son naturales. Entonces, tenemos que mantenernos al margen de la palabra. Yo creo- Y no se trata de decir no lo haga simplemente porque uno después aprende a vivir bajo el Claro, concepto claro. de guardarse, de cuidarse, de vivir bien. Claro, es que hay muchas cosas que no se enseñan, ¿sí? No se comparten, no se dicen. Que todos luchamos con la misma lucha, valga la redundancia, ¿cierto? Todos tenemos las mismas presiones, que las manejamos de forma diferente, sí, pero el proceso es igual para todos. Sí. La presión muchas veces es distinta, Sí, pero es ahí donde lo digo un poco por experiencia. Es muy importante el mentoreo. ¿Quién es el que está a tu lado, ¿cierto? correcto. Y pueda apoyarte en esos momentos, guiarte en esos momentos, y hacer que esta búsqueda de Dios, ¿cierto? Esta relación con Dios sea algo natural. Sí, claro. Claro, y no algo impuesto. Que no sea algo impuesto. Entonces, porque muchas veces pasa eso. Sí. Y efectivamente, cuando eres niño tienes que someterte, pero cuando eres grande, cuando Mm. la adolescencia es la edad más linda, pero Sí, la más difícil, la más crítica. porque sí. en ese momento se toman decisiones. Correcto. Y ahí donde la gente toma decisiones, o va por un lado, va O para el se otro. equivoca o lo hace bien. Exactamente. ¿Cuándo has llamado al pastorado? Yo tuve el primer, o sea, la primera vez que sentí el amor hacia las almas de una manera más fuerte de lo normal Ujú. fue cuando yo tenía 13 años. 13 años. Yo no sabía si era el llamado al pastorado, pero comencé a sentir un amor muy fuerte hacia la predicación de la palabra y un despertar en silencio, porque te decía adelante yo que mi perfil no era el perfil del joven efusivo, fuerte, que manejaba un liderazgo espontáneo, no, siempre habían otros que estaban. Entonces fue en silencio hasta los 17 años cuando predicando la palabra se comienzan a salvar almas. Y predicando la palabra a los 17 años, el Señor comienza a salvar personas. Y cuando la primera persona que se convierte a Cristo, lo recuerdo muy bien, comencé a sentir ese llamado de parte de Dios. Y a ver y yo esto lo digo siempre, porque esto yo creo que refleja mucho en los hijos de pastores. Es que uno aprende en este tiempo, yo no sé si en otro tiempo, pero aprende de los errores de cómo algunos padres pastoreaban antiguamente, porque era mucho más frío, hoy día no es tanto. Yo aprendí mucho de eso, y mucho de lo que hago hoy día es de lo que yo veía que no se debía hacer. No sé si le va a servir a esto a alguien o no, pero es la realidad. Yo creo que hoy día compartir esto es importante. Mi papá, un excelente pastor, un buen evangelista, pero uno siempre, yo iba como viendo, como colando, como diciendo, mira, esto yo tomaría esta decisión. Es que no tenía voz ni voto, pero yo tenía opinión mínima. Opinión propia. Claro. ¿No? Frente al espejo, ¿ah? Frente al espejo. Entonces aprendí de ahí. Y cuando el Señor nos llama al ministerio, yo ya tenía 25 años. Cuando me casé a los 25, el Señor ya comienza a generar una presión más fuerte al llamado pastoral. Me casé a los 25 años. A los 28 años entramos al ministerio pastoral junto a Mabel, mi esposa. 28. Después de 3 años de casado, ya tenía una hija. Y comenzamos, ya no pudimos decir no al llamado pastoral y comenzamos a trabajar en el ministerio a los 28 años de edad. A los 28. 28 años. Tenemos ahí una pequeña pausa para seguir conversando con el pastor Amén. Julián. Muy bien. Hay hartas cositas que nos queda todavía. Ayúdanos, Señor.
la senda camina y en toda situación poder en ti confiar. Esta es la oración en la oscuridad. Luz a nuestro andar, gracia al caminar, fe para poder llegar. Que alumbra el corazón, Que alumbra el corazón, la luz que tú nos das, luz que tú nos das, pueda como el sol, que pueda como el la sol. sombra disipar. Esta es la oración Esta es la oración en la oscuridad. en la oscuridad. Luz a nuestro andar, Gracia al caminar, fe para poder llegar. un mundo sin angustia ni violencia, con corazones llenos de esperanza y la certeza que somos tus hijos, cada cual buscando el cielo alcanzar. Que un pronto en aflicción se llene de tu paz, que cada corazón encuentra quien amar. Esta es la oración, esta es la oración. Y siempre así será. Luz a nuestro andar, gracia al caminar, fe para poder llegar. Luz a nuestro andar, gracia al caminar, fe para poder Bien, escuchábamos el tema La Oración ahí entre Ricardo Rodríguez y Ingrid Rosario.
Es, Eso era. es una canción muy, 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 muy hermosa. La oración, ¿ah? Que es Amén. parte de nuestra vida como Como cristianos, ¿cierto? cristianos. Como hijo de Dios. Eh, bueno, este es su programa Nada es Imposible, retomando, ¿cierto? Nuestra conversación con nuestro invitado hoy día, el pastor Julián Paredes, Amén. quien ya más de alguno lo conoce, ¿cierto? Lo Especialmente identificó. o por la radio lo escucha de esta mañana. Mi mañana De gloriosa. mañana gloriosa. Por la voz, ¿cierto? No se asuste, Mi es el pastor mañana Julián. El gloriosa. pastor Julián, no se preocupe. No, muchos no escuchan en la mañana. Sí. Sí, sí, yo igual, cuando voy en el Ah, qué auto bueno. al trabajo, ahí me conecto mientras conduzco Hacia el trabajo. hacia el trabajo. Sí, ahí estamos siempre escuchándole. Pastor Julián, bueno, usted fue llamado al ministerio 28 años, me dijo, ¿cierto? 28 o sea, años. 25 cuando ya Cuando nos casamos, sí. se casa con Pamela. Sí. A la cámara si quiere saludarla, a los niños. Sí, a mi esposita, a mis hijas, un abrazo grande. Las amo con todo mi corazón. Y estos días han sido días bastante importantes porque nos quedan 4 días para separarnos. Más un ratito más ya hablaremos por qué. Sí, separarnos en el buen sentido. En el buen sentido, Sí, ¿no? no empieza más. Distanciarnos producto de un viaje. Yo creo que esa es la palabra, porque Distanciarnos. hoy día cada palabra que uno dice, y, Oye, en Se va a serio. separar, Pastor Sí, Julián. cortan ese pedacito. claro, y va a salir editado en el Facebook. Claro. En el Pastor YouTube Julián por se todos separa. lados. Dios mío, Dios nos libre. Su esposa, bueno, obviamente nuestras esposas siempre juegan un papel importante en lo que hacemos. ¿Cómo toma ella este desafío de Dios? Bueno, Dios le había hablado cuando yo la conocí a ella, unos 10 años atrás, 10, 12 años atrás, Dios le había hablado lo que iba a ser ella, que iba a ser una sierva del Señor. Y el Señor le habló a ella a través de un instrumento que se levanta y le ministra, le dice lo que Dios tenía preparado. No le habló de que tenía un buen joven, un buen mozo preparado a ella, no. No, la bendición Y- extrema claro, esa todavía no. Les dijo que tenía un ministerio que Dios tenía para ella. Ella no viene de familia de pastores, no viene Ajá. de familia ministerial, ¿no? Entonces para ella era un poquito extraño, siempre observaba las familias pastorales, pero nunca tuvo una relación con una familia pastoral en el sentido de familia, de herencia. Ujú. Entonces era como algo bien, bien difícil para ella. Pero Dios proveyó, ordenó todas las cosas y hoy día está en un ministerio maravilloso. Abrazó el ministerio porque sabía que Dios la había apartado para eso. Y tuvo buenas escuelas también. Estuvo en lugares donde fue bien instruida. Y hoy día hace un trabajo extraordinario en el ministerio pastoral. Y ahí uno se da cuenta de que Dios ordena todo. Dios ordenó de la manera más perfecta. Yo conocí a mi esposa en la universidad, estábamos estudiando los dos en la universidad. Y la conocí en la universidad. Y cuando conversábamos, ella lo que menos se imaginó es que yo era hijo de pastor porque ella nunca se imaginó que iba a conocer a un hijo de un pastor y menos pololear con un hijo de un pastor. Entonces, Dios nos pone de acuerdo, nos une en la universidad. Ella terminó la universidad, yo tuve que dejar la universidad porque nos casamos. Quedé en la mitad de la carrera y no se pudo, pero ella sí hoy día es una profesional, pero es un instrumento muy lindo en el ministerio. Bendecido. ¿Cómo? Mire, hay ciertos temores en aquellos que son llamados al ministerio. Bueno, para explicar un poco ese tema de llamar al ministerio, porque hay mucha gente que nos ve y que no necesariamente es cristiano, conoce. Claro, sí. Nosotros hablamos muchas veces con un lenguaje eclesiástico muy evangélico. claro, muy sesgado, entonces la persona no lo entiende. Pero para entender ese tema de cuando hablamos de llamado, lo que entendemos es que hay una fuerte carga en nuestro corazón, que Dios, entendemos que proviene de Dios por hacer algo que probablemente está un poquito en contra de nuestra propia voluntad, Sí, correcto. pero tiene que ver con un servicio a Dios, en el área que sea. Especialmente cuando hablamos de pastoreo, hablamos de involucrarse con las personas, ¿cierto? Exponerse a las personas Sí. y exponerse en todo sentido y también sufrir en ese aspecto. Pero ¿cómo le podemos compartir a aquellos que nos están viendo de esta noche o en este programa cuando Dios está presionando, se puede decir, o mostrando alguna cosa, cómo uno lidia con eso, cómo entra
a confiar plenamente que, Señor, ya, me rindo, ¿cierto? Claro, ¿Qué, claro. qué hago? ¿Cómo tomo esto? Bueno, es precisamente el tiempo que marca la diferencia, porque hay mucha gente que tuvo un llamado y Ujú, que nunca dio el paso de decir, me rindo a este llamado. Hay muchos pastores que hoy día no son pastores que fueron llamados al ministerio y nunca se detuvieron en ese momento preciso. Y ese es el lapso más corto, pero a la vez más largo, porque determina el futuro. La presión espiritual de parte de Dios en nosotros se acentúa cuando nos casamos con mi esposa. Fuimos 3 años misioneros, estuvimos a cargo de una obra en un campo, no siendo pastores, fuimos 3 años misioneros. Eh, y ahí ese proceso de ser misionero fue un proceso de adaptación al ministerio, mm, porque sin duda ya traíamos el el llamado. proceso. Sí, fue el Mm, proceso de la negación, de la necesidad económica, de conocer la parte, cómo administrar una congregación, cómo dirigir a los hermanos. Fue la escuela de los 3 años, larguísimos años. Pero después de esos 3 años, nosotros dijimos sí al llamado. Estábamos pidiendo a Dios confirmación porque siempre uno tiene como que quiere que el vellón se moje y se seque más de una semana, 2 semanas. entramos en ese tema, ¿cierto? Claro, Señor, sí. confírmame. Confírmame que si hoy día, mira, escarcha afuera y eso que no escarcha. Claro, sí, entramos en eso y eso nos pasa a todos. Sí. Y empezamos, Señor, confírmame, confírmame, envía a alguien que me confirme. Muéstrame en sueño, porque yo siento el llamado, pero no me vaya a equivocar, no me vaya a equivocar, porque Claro, uno tiene temor a esa decisión a de dar un equivocarse. paso y tuviste el paso y realmente Dios no estaba Claro, contigo en ese paso, claro. ¿cierto? Ahora, ¿cómo uno sabe? Primero, es Mm, que Dios nos respalda espiritualmente con el llamado a la conversión de las almas, primero. Segundo, es que la gente siente inmediatamente un espíritu paternal hacia uno, ujú, siendo joven, anciano, que le digan mi pastor o mi hermano necesitaba conversar con usted. Y uno comienza a sentir que la gente, uno es para la gente un padre, aún siendo joven, ujú. 28 años, 26 años, que hermanos adultos, ancianos te anhelen en su casa para que ores por ellos. Comienza a sentir ese carácter paternal con ellos. Y tercero, comienza uno a tener una lucha en lo terrenal, una, una, un rompimiento de relaciones en el mundo terrenal. Ujú. Y el Señor te rompe, te corta esos lazos y comienza uno a sentir el rechazo de la gente. Porque uno se siente muy cómodo en este mundo. Cuando uno tiene un llamado, va a la iglesia, trabaja y su trabajo parece que fue mucho más grato que la misma casa o que la misma iglesia. Entonces Dios comienza a cortar esos lazos y nos comienza a poner incómodo, nos hace sentir incómodo en este mundo terrenal. Entonces comenzamos a sentir de que lo mío es espiritual, de que lo mío viene de arriba, que algo me está pasando. Algo está pasando en nuestro trabajo, algo está pasando con nuestra familia. Dios comienza a romper esos lazos familiares fuertes, nos comienza a hacernos sentir unos delante de Él, que no tenemos mayores lazos que nos unen. Entonces comenzamos a sentir, Señor, me estás apartando. Es como cuando Dios sacó a Moisés y lo llevó a pastorear al campo y lo llevó a estar 40 años fuera. Entonces Dios comenzó a tratar con él y cortó lazos y generó otro vínculo. Dios hace eso con uno. Y cuando uno ya en ese último punto dice, Señor, pues ahora envía por favor un profeta que me hable. Dios envía un instrumento, un hombre de Dios a la iglesia y el Señor le habla y ministra a la iglesia de que yo no era levantado al ministerio porque era hijo de pastor. Él no nos conocía, él no sabía lo que estaba pasando con nosotros. Y el Señor lo usa y él dice, Dios llama a Julián y lo llama porque lo tiene llamado desde antes. Y no es, y le dice al pastor Fernando, usted no le hereda un ministerio, Dios lo llama a él. Porque ese es nuestra última eslabón de todo este desenredo, Claro. de desenredarnos. Señor, ¿no será que porque soy hijo de pastor y voy a ser pastor y porque los demás dicen, sí, usted tiene un llamado pastoral, no será porque soy hijo de pastor? Y uno lo que menos quiere es ser pastor porque su papá es pastor. Claro, y ahí empiezan a jugar varias cosas, porque comienza a jugar el corazón del hijo, el corazón Claro. del padre, porque si el pastor, el hijo Es también, que, y ahí comienza todo ese... mire, lo peor que le puede pasar a un hijo de pastor es que alguien le diga, tú eres pastor porque eres hijo de pastor. Mm, Es lo peor. O sea, uno carga con un peso, decir, no, es que yo heredé algo. Uno no hereda nada. Uno no hereda el ministerio. Uno, si no aprovecha la instrucción, parte de cero. Pero si aprovechaste la instrucción en siendo hijo pastor,
bien, ganaste puntos, pero no se hereda el ministerio pastoral. Yo no soy pastor porque mi papá es pastor. Mm. Entonces, ese lazo es el más grueso. Cuando uno termina diciendo, sí, Dios me llamó a mí, me vio a mí, y hoy día por misericordia, Dios me mira, no porque mi papá es pastor. Es el último lazo grueso. Cuando Dios lo corta, envió a un hijo del Señor, envió a un hombre que Dios lo usó de una manera sobrenatural y nos ministra en la iglesia. Dice, esto es lo que dice el Señor. Y ahí entendimos que era el tiempo. 28 años, 28 años. claro. Cada llamado obviamente es distinto a Es otro. distinto, sí, todos Sí, tienen algo sí, distinto. pero obviamente es importante que entendamos a gran rasgo, Ah, porque grande rasgo. uno piensa que cuando sirve a Dios tiene todo claro, ¿sí? Es Claro. como que, toma, ahí está, ¿cierto? Claro. Un día primero, día 2, día 3, día 4. Mm, Y normalmente el día primero nada, 2 nada, 3 nada, 4 Claro, nada, B. claro. punto. claro. Y al último día si uno hace todo. Sí, exactamente, exactamente. Es cuando los procesos de Dios obviamente son un poco indiscutibles. Sé que muchas personas obviamente esperan respuesta de Dios en algunos temas. Sí, Y en este proceso de esperar respuesta de Dios, muchas veces uno tiende a flaquear, porque es natural como seres humanos. ¿Qué podemos compartir con ellos para animarles, para decirles, Dios siempre está ahí? cuando yo tenía 17 años, el Señor me habla a través de una hija del Señor y me dice, yo tenía 17 años, pastor. Me dice, y Dios me muestra un sueño. Y claro, uno, con las líneas que traía, uno de sueño no creía mucho. Ujú. Entonces, me dice, yo te vi a ti en Puerto Montt. Nunca me imaginé yo vivir en Puerto Montt. Para mí Yanquihue era mi principio y mi final. Ujú. Entonces, me dice, yo te vi en Puerto Montt, en la costanera con mucha gente. Ibas adelante llevando un gran emblema y mucha gente seguía detrás. Tenía 17 años. Está hablando más de 20 años atrás. Y me cuenta ese sueño. Y yo lloro al Señor. Le digo, Señor, no entiendo esto, pero algo, y lo que tengas que hacer, hazlo. Pasaron 20, un poco menos de 20. Cuando nos vinimos a vivir a Puerto Montt, junto a mi esposa, comenzamos a levantar la obra. Y después de un par de años, el Señor nos pone hoy día a pastorear y a dirigir un programa radial donde hemos visto la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Personas que han estado camino al suicidio, a quitarse la vida, terminan golpeando la puerta de la radio en la mañana, diciendo, no sé qué hago aquí, pero no sé por qué llegué aquí. Hemos tenido que cortar la transmisión para orar por una persona que iba camino al suicidio, a quitarse la vida, con los pies embarrados, porque iba buscando un lugar donde matarse. Había dejado a su hijo en la escuela para que alguien se haga cargo de él y ella se iba a quitar la vida. Oramos por ella, fue libre. Cuando fue libre, ella abre sus ojos y digo, ¿qué hago aquí? ¿Quién me trajo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Nos dimos cuenta que nada es imposible, aunque uno sea uno de los jóvenes que esté sentado en la banca, que los demás tengan todo el protagonismo porque no cantas, no ministras, pero Dios se había fijado en ti. Claro. Y que aunque pasen los años, Dios siempre va a cumplir su propósito. Mm. No sabía, no logré dimensionar cuando tenía 17 años lo que Dios haría con nosotros en este tiempo. Poder ser un conductor radial, que mucha gente es alimentada, es bendecida, es restaurada. Recuerdo una vez un católico que le llamaba a la radio, un joven, y decía, he estado tantos años en la iglesia católica, pero nunca había sentido lo que sentí hoy día a través de este programa. Siempre, aunque a veces sea difícil, Dios va a terminar cumpliendo sus propósitos en nosotros y perseveramos. Claro. Perseverar. Hay gente que hoy día no está viendo y a lo mejor está cansada, dice, no veo nada. No sé si lograré ser lo que soy, no sé si Dios hará algo conmigo. No se trata de lo que tienes hoy día, sino se trata de lo que Dios está viendo en ti mañana. Perseverancia, creerle a Dios y Dios se encarga de todo lo demás. Claro, exactamente. Hay Sí. que mantenerse firme, aunque muchas veces es cierto uno no ve la Hay años que no se ve nada. sí, hay aquí no se ve nada. Que no Y se ve también Dios a veces provoca situaciones para que uno se mueva, Sí, es verdad. ¿cierto? A veces uno es como lo que le pasó a Moisés. Claro. Moisés estuvo todo eso, con Faraón, ¿cierto? Viviendo una vida que él obviamente
no la buscó, se le dio. 40 años, ¿cierto? dicen. Estuve. Pero para el propósito de Dios, Dios tuvo que provocar algo que lo hizo mover Claro. de esa zona de comodidad Sí. y lo lleva al desierto. ¿Sí? Mm. Esos procesos igual son Largos y duros. largos y duros de Sí. parte del Señor. Pastor Julián, bueno, como la hora se nos va rápidamente, ¿cierto? Y yo creo que más adelante otra vez lo tendremos Sería para bueno. de vuelta, ¿cierto? Del lugar donde va. Sí. Sé que junto a Pastor Yeser ustedes están este fin de semana partiendo hacia Colombia, Ecuador y... Colombia y Ecuador. Colombia, Ecuador, claro. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, estamos envueltos nos hemos unido a un desafío misionero que se llama Cruzada Misionera Internacional. Y Cruzada Misionera Internacional nace aquí en Puerto Montt. Dios bendiga al pastor Gesser Igor, quien está liderando este movimiento misionero, pero gracias a Dios estamos puestos de acuerdo con él, estamos unidos en este desafío. Y Cruzada Misionera Internacional hace su primera misión interdenominacional e internacional ahora este fin de semana. Salimos el 6 desde Puerto Montt hacia Santiago y de Santiago a Guayaquil, y ahí estamos 24 días en misiones en Ecuador y en Colombia. Vamos a estar en diferentes lugares, vamos a estar en diferentes barrios, vamos a estar en barrios muy críticos, en zonas rojas, vamos a estar en sectores rurales, vamos a estar en sectores indígenas, en La Guajira, en el Cauca, vamos a estar en Barrio Sucre, vamos a estar en lugares muy muy fuertes, en lugares también donde aún la guerrilla está dominando, vamos gracias a Dios con respaldo, hay iglesias que nos llevan, pero estamos en este desafío, 24 días de misiones entre Ecuador y Colombia, vamos un grupo de dos hermanos de Chile, diferentes congregaciones, vamos 4 pastores, 2 pastores y 2 pastores, de nuestra congregación van 7 conmigo, ayer teníamos un culto de despedida a 6 hermanos y conmigo somos 7 de nuestra congregación, que hemos creído que mientras vamos por el desvalido, Dios se encarga de todo lo demás. Cruzada Misionera Internacional. Todavía seguimos recibiendo aportes de los hermanos que quieren ir. Ahí el número abajito. Bueno, cuando uno aprende y tiene contacto con misioneros, Sí. ¿cierto? Se enseña que hay 3 formas, ¿cierto? 3 formas. Tres formas de participar en misiones. Sí. La primera, obviamente, es yendo, Yendo. ¿cierto? La segunda es orando, ¿cierto? Sí, correcto. Y la tercera, esto no es un orden, Son 3 conceptos, ¿no? 3 conceptos, ¿cierto? Sí. Y la otra también es ofrendando. Ofrendando. Porque claro, efectivamente, no todos podemos ir, no todos podemos estar ahí, pero quisiéramos. Sí, Por diferentes razones uno no está. Entonces puede hacer cualquiera de esas 3 maneras. Sí, Y una claro. de ellas obviamente Es es ofrendando, porque eso sin duda es muy necesario. Más encima que se tiene que recorrer diferentes lugares. ¿Ustedes también van a hacer alguna ayuda social en esa zona? Sí, sí. Vamos a estar en un operativo médico, vamos a estar en trabajo. Esta es una misión integral. Vamos a estar haciendo un poquito también de trabajo con niños. Vamos a estar en barrios donde hay niños que son muy vulnerables. Y aparte de eso, vamos a estar en NASA Guayú, que es un sector rural, donde vamos a llevar alimentos a niños. Vamos a llevar también algunos obsequios a los chicos ahí, que son cerca de 200 niños. Entonces, en las misiones están nuestros recursos que ya están involucrados y los recursos que van a ser parte de la misión, donde vamos a comprar estas cosas, el agua, que es muy fundamental en algunos lugares, la leche, que es algo que todo misionero lleva a lugares donde hay mucha necesidad. Pero quiero decir algo antes de terminar el programa, que Dios es tan bueno y tan fiel, Pastor Aravale. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo vamos a invertir? Nosotros estamos en un proceso de construcción de templo. En septiembre comenzamos a construir nuestro templo acá en Puerto Montt, en septiembre. Y cualquiera diría, pero pastor, ¿cómo van a invertir recursos en las misiones si tienen que juntar plata para su templo? Claro, Como algunos lo han dicho. ¿Eh? Ujú. Dicen, no, pastor, guarde todo eso y póngalo en el templo. Dios va a proveer para el templo. Hoy día hay gente que necesita urgentemente recibir a Jesucristo. Y eso es primero. Dios se encarga de lo demás. Y esta semana fuimos bendecidos, que no son cristianos evangélicos. Ujú. Y me llaman y dicen, ¿sabe que queremos conversar con usted? Y fui a su casa y me dicen, queremos ofrendar para su templo. Claro, con receta. Entonces yo digo, amén, gloria a Dios, porque sí, vamos a construir en septiembre, ya tenemos el sitio comprado y todo. Y dice que yo quiero ofrendar, no es dinero, lo que yo quiero ofrendar es una camioneta.
y nos ofrendan una camioneta Chevrolet Louvre año 89. Cualquier día una camionetita que ya tiene sus años, pero es la camioneta que necesitamos porque los hermanos de la congregación todos tienen auto, la mayoría, pero nadie tiene una camioneta y tenemos que llevar materiales a la construcción, llevar hermanos, los maestros, las betoneras y todo eso, y no teníamos camioneta. Y el Señor, a 5 días de irnos a las misiones internacionales, nos regala, nos hace este cariño y nos dice: no se preocupen por lo que no tienen, porque lo que no hay yo lo voy a proveer. Sacó de donde había y puso donde falta. Hoy día la iglesia evangélica misionera ya tiene su camioneta, la primera misionera, le pusimos los logos y todo, y ya tenemos una camioneta que nos han regalado, hermano, pastor. Qué bueno, Gente que no alegre. está en una iglesia, pero que Dios tocó el corazón para ofrendar a una congregación que hoy día ya tiene su primera camioneta para empezar a mover los materiales para construir el templo. Amén. Bueno, cuando obviamente servimos a Dios, Dios se encarga de proveer todo Todo lo lo demás. Nos Nada van es a- imposible. Nada es imposible. Nos van a quedar Es cierto. algunas cosas como para el próximo programa. La vuelta. a la Conversemos vuelta, sobre las misiones, cómo sobre nos las fue en Ecuador y misiones, Colombia. También sobre lo que están haciendo en el Evangelismo en Ruta. Hay harto que decir, sí, sí, es que verdad. no hemos dicho nada de eso. Hay harto que decir. Y también, bueno, eso es lo que está haciendo usted. Hay otros que están haciendo otras cosas, pero motivar a cada persona que nos está viendo, a cada Amén. creyente que le crea a Dios Sí, sí. y que independiente de la lucha que esté pasando, Dios es fiel, Amén. ¿cierto? Dios siempre está a favor de su obra, Gloria a porque Dios su por palabra eso. es fiel. Amén. ¿Palabras de despedida, pastor? Sí, gracias a todos los que nos siguen, están viendo el canal, están viendo también en Facebook Live, a todos los que están detrás siguiendo el programa del Pastor Aravale. Nada es imposible. Gracias por invitarme, Pastor. De nada. Un abrazo a todos. Les invito a sintonizar mañana el 93.5 Radio Sintonía del Evangelio a las 8 de la mañana cuando comience mi mañana gloriosa. Llámenos si necesita oración. Ujú. Estamos para servirle. Ok, bueno, como siempre decimos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Un abrazo, Dios les bendice. Esta ha sido una edición más de Nada es Imposible. Nos vemos la próxima semana, si así Dios lo permite. Gracias. Nada es imposible.